¿Qué tal? Buenas tardes. Hace mucho que no grabo videos, hace mucho que no estoy con ustedes. Bueno, espero que ahora podamos continuar y bueno, es la intención, vamos a retomar con todo. Y en esta primera clase vamos a hablar de lo que es el análisis combinatorio. Bueno, para comenzar vamos a suponer que tenemos los siguientes números: el 1, el 3, el 5, el 6 y el 7. Y que nos piden que armemos todos los números distintos de dos cifras, con justamente también cifras distintas. Entonces podríamos decir que tenemos el 13, que tendríamos el 15, que tendríamos el 16 y el 17. También podremos tener el 31, el 35, el 36 y el 37. También tendríamos el 51, el 53, el 56 y el 57. El 61, el 63, el 65 y el 67. Y por último tendríamos el 71, el 73, el 75 y el 76. Si vemos, aquí tenemos 4 filas y aquí tenemos 5 columnas. Por lo tanto, tendríamos 5 por 4 y esto me da el número 20. O sea que podemos armar 20 números diferentes de dos cifras con los números 1, 3, 5, 6, 7. O sea que estamos agrupando de a dos elementos un grupo de 5 elementos. Y si vemos bien, el 13, aquí lo vamos a marcar con color, el 13 con el 15 son diferentes porque difieren en un número, el 3 y el 5. Y además, el 13 y el 31 también son diferentes porque difieren en el orden. Bueno, en ese caso estamos en presencia de una variación, porque dos elementos o dos grupos son distintos si son o bien distintos en un elemento o bien distintos en el orden en que figuran esos elementos. Pues bien, ¿qué pasaría ahora si tuviéramos que agrupar, por ejemplo, tres elementos? Por ejemplo, el elemento A, el elemento B y el elemento C, de 3 en 3. O sea, agrupar los tres elementos de 3 de forma que no se repita ninguno. Tendríamos el A, B, C, tendríamos el A, C, B, tendríamos el B, C, A, tendríamos el B, A, C, tendríamos el C, B, A y tendríamos el C, A, B. O sea, estamos hablando de 6 elementos. En este caso, vemos que tomamos todos los elementos, entonces, acá tenemos 6. En este caso estamos hablando de una permutación. ¿Por qué? Porque estamos tomando
todo el conjunto de datos, o sea, los tres, para combinarlos en grupos de tres. O sea, como se dice en matemática, estamos tomando m elementos para agruparlos en grupos de m elementos. Esto entonces sería lo que hablamos como permutación. Y en el caso que tomamos de un conjunto de n elementos, lo agrupamos en m elementos, en este caso fíjense que tenemos un conjunto de 5 elementos para agruparlos de a 2, bien, donde dos elementos son diferentes o dos grupos son diferentes porque son diferentes en al menos uno de los elementos que lo forman o diferentes en el orden, entonces estamos hablando de lo que sería una variación. Ahí queda más claro. Bueno, vamos a ver el último concepto. Vamos a borrar acá esto que tenemos escrito acá para comenzar a ver el otro concepto. Vamos a suponer que Pedro, Juan y Lucas deciden ir al cine y en el cine encuentran dos butacas disponibles. La pregunta es en cómo pueden organizarse o de cuántas maneras pueden organizarse para ver la película. Entonces, si lo pensamos, primero pueden asistir Pedro y Juan. O pueden asistir Pedro y Lucas. O pueden asistir Juan y Lucas a ver la película. Entonces, que vaya Pedro y Juan a ver la película o que vaya Juan y Pedro a ver la película es exactamente lo mismo. Que vaya Pedro y Lucas a ver la película o que vaya Lucas y Pedro a ver la película también es exactamente lo mismo. Y lo mismo aquí, Juan y Lucas es lo mismo que vayan a verla Lucas y Juan. Por lo tanto, estos serían el total de veces que podríamos estar o podríamos tener en esta situación, que serían 3. Por lo tanto, aquí estamos hablando de lo que sería una combinación. Una combinación, para que entendamos la combinación, se trata de agrupar elementos tomados de otro conjunto de datos en los cuales dos elementos difieren si al menos uno de ellos es diferente. O sea, tiene que estar diferente al menos uno de ellos. En este caso, como verán, el primer conjunto y el segundo conjunto difieren porque uno es Juan y otro es Lucas. Y en el segundo, los dos que difieren son Pedro y Juan, ya que Lucas está en ambos. Ese sería el concepto de combinación. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a trabajar con fórmulas? Vamos a suponer que tenemos que calcular la permutación de 4 elementos. Ya hablamos que estos son 4 elementos diferentes que se tienen que ir agrupados en grupos de 4. Empezamos justamente por el número 4 y empezamos a realizar el producto consecutivo de todos los números
naturales a partir del 4 hasta llegar hasta el 1. O sea que tenemos 4 por 3 por 2 y por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. O sea que la permutación de 4 es 24. Si tuviéramos que sacar la permutación de 3, entonces tenemos 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 y 6 por 1, 6. En el caso de la variación, bien, tal cual dijimos, que es la agrupación de elementos de m elementos en grupos de n elementos, en donde dos grupos son diferentes si difieren o en el orden o en un elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos que calcular la variación de 6 elementos agrupados de a 3. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a multiplicar con el 6 y la cantidad de factores me lo indica el número de arriba. O sea que empiezo 6 por 5 y por 4. ¿Por qué llegaré así? Porque justamente aquí me están diciendo que tiene que haber solamente 3 elementos de acuerdo al numerito o al supraíndice que está arriba en la fórmula. Por lo tanto, sería 6 por 5, 30, 30 por 4 me da 120. Si tuviéramos que calcular la variación de estos 5 elementos agrupados en 2, entonces empiezo por el 5 y lo multiplico por el 4, o sea, solamente tomo 2 factores porque el elemento, el supraíndice de la variación me está diciendo que tienen que ser 2 únicamente factores que va a contener el producto este. Por lo tanto, 5 por 4 me da 20. En el caso de la combinación, yo lo que tengo que hacer es dividir, hacer una división entre dos conjuntos. ¿Cuáles son los dos conjuntos? Justamente la variación consistente de 6 elementos tomados de 3 dividido en la permutación de 3. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar a escribir la permutación de 3 en el denominador. O sea que voy a poner 3 por 2 por 1. Y en el numerador voy a poner la variación de 6 elementos de 3, o sea que tengo que empezar por el 6 y solamente copiar 3 elementos porque tengo justamente el número 3 que me indica la cantidad de factores que yo voy a tener aquí. Tengo que tener 3 factores porque dice este acá. Entonces, tendría que hacer la multiplicación y la división, ¿bien? O puedo hacer una simplificación. Para simplificar, para no demorar o para hacerlo más simple, tacho el 3 de acá con el 3 de acá, que me resulta más rápido, y ahí ya puedo decir 6 por 5, 30, 30 dividido en 2, me da de 15. En el caso de esta combinación de 5 agrupados de 2 en 2, empiezo entonces por la permutación de 2, que sería 2 por 1, y luego tengo que escribir solamente 2 números en el numerador. ¿Por qué? Porque es la variación de 5 en 2, que me quiere decir que empieza en 5 y solamente tiene que haber 2 factores porque el supraíndice me está diciendo que tienen que ser 2 de acá. Entonces 5 por 4 es 20, 20 dividido en 2 me da de 10. Bueno, espero que
hayan disfrutado esta clase, espero que puedan utilizarla, espero que les sirva, que la compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus alumnos, en el caso que sean docentes, y nos estaremos encontrando en otro momento. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de activar la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando esté grabando un video. Desde ya, gracias, muchas gracias y hasta pronto.